exclusivamente de cuestiones relativas a Oliva. Voy a saltarme muchas cosas que yo pues, no hubiera querido entretenerlos o aburrirles con ellas, pero me voy a centrar en cuestiones que posiblemente para ustedes sean interesantes. Quiero hacer un breve apunte porque yo de lo que voy a hablar es de cuándo la catedral en la guerra de independencia española, es decir, cuando España se enfrenta a la invasión de las tropas napoleónicas, pone a salvo su tesoro, incluido el Santo Cáliz. Quiero añadir a la magnífica relación literaria y académica que ha hecho Pascual Casán sobre ese vínculo entre Oliva y el Santo Cáliz. Quiero también añadir, por parte de la Catedral de Valencia, que prácticamente desde el principio de la estancia del Santo Cáliz en Valencia ha habido olivenses, hijos de Oliva, que han estado también bajo la responsabilidad de la custodia del Santo Cáliz, concretamente como canónigos. No quiero dejar de citarlos porque me lo he preparado y porque creo que para ustedes creo que es un dato interesante. Lo he tomado, por cierto, de un libro publicado aquí en Oliva, es un libro interesantísimo, se llama así, Hijos de Oliva, relativos al clero que procede de esta localidad. Tendríamos a Mosén Jordi Centelles, del siglo XV, canónigo de Oliva, prácticamente en las primeras décadas siguientes a que Cádiz estuviera ya en la catedral, llega en 1437. Mosén Francesc Pi, canónigo del XVII, canónigo del terciario. Felipe Pascual y Ciscar, a bordo de la catedral en el XVIII, el mismo siglo en el que también el hermano de Gregorio Mayans, esto seguramente con más tiempo Pascual también lo hubiera comentado, era un canónigo también de la catedral de Valencia, Juan Antonio Mayans y Ciscar. En el siglo XX, ya es como tradición, como esa continuidad de sus canónigos, podemos incluso citar a Vicente Collado Bertomeu y a José Climent Barber, que además de canónigo fue maestro de capilla de la catedral de Valencia y autor precisamente de unos gozos al Santo Cáliz. Es decir, como ven, hay muchos olivenses que han sido también los custodios personales de ese cáliz a lo largo de los siglos en la catedral de Valencia y que incluso han compuesto la propia catedral composiciones musicales.